Hola Marcelo, muchas gracias por aceptar este cuestionario en donde vamos a hablar un poco acerca de tu diabetes. Para comenzar me gustaría que me comentaras un poco sobre tu enfermedad que tienes, esta enfermedad crónica. Bueno, muchas gracias a ti por venir acá hasta mi casa y hacerme estas preguntas que ojalá sirvan para aclarar a mucha gente las dudas que puedan tener con respecto a un reciente diagnóstico. Bueno, sí, yo tengo diabetes tipo 1. La diabetes está dividida en tres tipos, básicamente: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Hay otras menores de más rara ocurrencia que también están en la literatura, pero bueno, básicamente las que todo el mundo conoce, entre comillas, porque se producen muchas eh, equivocaciones al comparar unas con otras, son la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional, como te decía recién. La diabetes tipo 1 básicamente se puede definir como una ausencia total de la producción de insulina debido a un componente autoinmune, aunque no está muy claro todavía eso, pero la investigación apunta a eso como el origen, que gatilla esta respuesta autoinmune que hace que el propio cuerpo, las propias células encargadas de defendernos de las enfermedades, ataquen a las células productoras de la insulina, las células beta que están en el páncreas, es lo que no se sabe. Por algún motivo, este mecanismo se gatilla en algún momento de la vida, puede ser siendo muy pequeño o ya gente adulto joven, por ejemplo, lo que ha hecho que efectivamente esta diabetes cambie de nombre. Antes se llamaba diabetes juvenil, hoy efectivamente diabetes tipo 1 por el largo rango etario que cubre, y este sistema autoinmune ataca las células beta, las que producen insulina, como decía, destruyéndolas y dejan de producir insulina, por lo que desde el momento del diagnóstico nosotros como pacientes con diabetes tipo 1 necesitamos la insulina sí o sí. Si no la usamos, nos morimos. En el caso de la diabetes tipo 2 se produce por otros factores básicamente ligados a obesidad, resistencia a la insulina, que hace que la insulina que la gente produce no sea todo lo eficiente que se necesita, por lo que en un inicio el tratamiento está orientado básicamente a un cambio en el estilo de vida, baja de peso, una alimentación más reducida en hidratos de carbono. Lo que si finalmente no tiene resultado, sigue con medicación y finalmente también con insulina. Y en el caso de la diabetes gestacional, bueno, producto de los cambios hormonales, también se produce una resistencia a la insulina en la embarazada, que puede hacer que necesiten efectivamente también insulina. Ok, y así como para seguir, ¿me podrías contar cómo te la detectaron? ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Cómo me detectaron la diabetes? Bueno, eso fue en 1986, en junio. Ha pasado bastante tiempo ya. Saquen sus cuentas porque yo en ese entonces tenía 18 años. Y si hubiera tenido acceso a internet, probablemente escribiendo los 4 síntomas que tenía, los 4 síntomas más clásicos, podía haber llegado con el diagnóstico a donde mi médico. Tenía una pérdida de peso importante, un hambre feroz, mucha orina porque tomaba mucha agua, pérdida de peso, polifagia, comer mucho, poliuria, orinar en exceso, y polidipsia, sed intensa. 4P, las 4P clásicas del libro para decir que lo que yo tenía era una diabetes tipo 1. Eso fue lo que sucedió. Y llegué al médico con un examen de glicemia ya tomado porque una enfermera amiga de mi padre le recomendó que yo me hiciera una glicemia, luego de haber escuchado que mi papá le hacía referencia a estos síntomas tan característicos, y le dijo: lo más probable es que tenga una diabetes. Entonces cuando yo llegué donde el médico un día viernes 13 de junio
llevaba esta glicemia, le referí los síntomas que tenía y me dijo, tú tienes una diabetes tipo 1 de libro, tú no vas a poder comer nunca más dulces, nunca más chocolate, nunca más tortas y te tienes que quedar internado hasta que aprendas lo más básico para irte a casa con un tratamiento que va a incluir una dieta específica y inyecciones de insulina de por vida. Ya, pero ojalá las respuestas sean un poquito más cortas. Me doy cuenta que te gusta hablar mucho. Eh, ¿Qué sientes con respecto a la diabetes? ¿Es un obstáculo o no para desarrollar tu vida diaria? Yo no sé si tener diabetes para mí ha resultado finalmente un obstáculo. Probablemente en una primera etapa, luego del diagnóstico, sí, uno lo ve todo negro y piensa que todos esos sueños que uno tiene, sobre todo en el caso mío, al ser diagnosticado a los 18 años y estar recién entrando a la universidad, y dice, claro, esto va a impedir que yo logre cumplir eso. Pero finalmente, mirando hacia atrás, luego de todo el tiempo que ha pasado, estando casado, con un hijo, siendo profesional, dedicándome hoy día al tema de la diabetes full, 100%, puedo decir que más que un obstáculo finalmente fue una oportunidad para reinventarme, una oportunidad para a lo mejor tener un tipo de vida más saludable que el que hubiera tenido sin que me hubieran diagnosticado con diabetes. Entonces, yo creo, yo soy optimista, yo siempre veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Y la diabetes fue finalmente una oportunidad para vivir mejor. Y en relación a la alimentación, ¿sigues alguna dieta? Yo creo que estás un poquito desinformado porque si hablas de dieta del paciente con diabetes, yo creo que el concepto ese está bastante errado o mal interpretado. Yo hoy día tengo una alimentación saludable y la alimentación saludable que tiene que tener cualquier persona con o sin diabetes, con o sin una enfermedad crónica. En ese sentido, estas ideas de dietas restrictivas que nos hacen no comer nada de azúcar. Yo puedo comer azúcar sabiendo cuánto estoy comiendo, inyectándome la cantidad apropiada de insulina en función de la glicemia, al pincharme el dedo y saber qué número tengo. No tengo una restricción y por eso es que siempre recuerdo con bastante simpatía cuando el médico aquel me dijo nunca más helado, nunca más chocolate, nunca más dulce, nunca más tortas. Es cierto, no tengo que comer eso permanentemente, pero sí puedo incorporarlo de vez en cuando con mucho conocimiento. No, no tengo una dieta del diabético, tengo una alimentación saludable. ¿Y cómo es tu día a día? A ver, cuéntanos, haznos un detalle, una cronología, desde que te despiertas por la mañana hasta que te vas a dormir y a lo mejor algo de lo que pasa mientras estás dormido. Mi día a día comienza muy temprano con las responsabilidades que puede tener alguien que tiene un hijo que va al colegio, un hijo de 16, 17 años ya casi, y una esposa a la que hay que llevar al trabajo también porque yo trabajo en mi casa, afortunadamente. Yo soy independiente y trabajo desde casa, pero parto alrededor de las 6, 6 y cuarto de la mañana con un pinchazo en el dedo para ver cómo estoy. Y a partir de ahí ya se desencadenan una serie de acontecimientos como bajar a preparar el desayuno, nuevo pinchazo, poner insulina, yo uso una bomba de insulina, luego ya salir de casa para ir a dejar o a mi hijo al colegio o a mi esposa al trabajo, volver, estar revisando redes sociales, cuáles son las noticias relacionadas con la diabetes, programar reuniones, almorzar en casa o almorzar fuera si es que hay alguna reunión y estar a lo mejor también bastante metido en el tema de la cocina, preparando yo mis propios alimentos, lo que me da un hándicap positivo en el sentido de saber efectivamente qué estoy comiendo, cuánto estoy comiendo, qué cantidades, qué tipo de ingredientes estoy incorporando, lo que facilita bastante el manejo de la diabetes. Y ya llegado al final del día, con toda la familia reunida, comiendo juntos, volver a medir, volver a inyectar, como nosotros lo hacemos siempre, antes, después de comer,
alguna glicemia entre medio para descartar una hipoglucemia, para ver cómo está funcionando la dosificación de la insulina, la absorción de los hidratos de carbono y acostarse alrededor de las 10, 10 y media de la noche a dormir, obviamente con una glicemia antes de eso y lo más probable una por ahí tipo 2, 3 de la mañana que si no responde a una hipoglicemia nocturna inesperada, responde a un mejor control del tratamiento también y despertar espontáneamente o ser despertados por mi mascota que necesita salir al baño y yo aprovecho mientras lo espero. Yo vivo en casa, tengo patio y tengo jardín, así que ahí sale el chiquilín y aprovechar ese momento de espera y de medio dormido, medio despierto, de medir la glicemia, registrarla y ver cómo está y actuar en función de ese resultado, si hay que hacer algo o no hay que hacer nada. O sea, lo peor que puede pasar con el número es mirar y encogerse de hombros. No, yo miro el número y tomo una decisión, si hago algo o no hago algo en función de ese número. ¿Y qué tipo de medicación llevas? El tratamiento que yo tengo desde el día 1 de la diabetes, del diagnóstico de mi diabetes tipo 1, es con insulina, no hay otra opción hoy día. Ahora, la forma de administrar la insulina subcutánea ha variado, desde jeringas desechables hasta bombas de insulina, pasando por los lápices de insulina también, que son muy prácticos, muy convenientes para los niños, para la gente mayor a lo mejor. A mí no me gustan mucho porque no me cabían en el único bolso que me gustaba andar trayendo, que era el del glucómetro, donde estaba la azúcar para la hipoglucemia, o efectivamente también incorporar un pequeñito frasco de insulina con una jeringa ahí. Hoy día uso bombas de insulina, una manera de administrar la insulina, no un tratamiento. Entonces el tratamiento es con insulina sí o sí, ese es mi tratamiento, no tengo otro. ¿Y la medicación que usas puede tener algún efecto secundario a la larga? Si puede tener algún efecto colateral o secundario el uso de la insulina. Bueno, hay gente que dice que la insulina engorda, que la insulina deja ciego, que la insulina te hace cambiar los estados de ánimo. No, eso no es así. Es la diabetes la que finalmente tiene los efectos secundarios. Ahora, como gran efecto secundario podemos hablar que la insulina provoca hipoglicemia. Pero todos sabemos que si no nos medimos a tiempo, si no comemos lo correcto, si hacemos más ejercicio de lo habitual o si efectivamente inyectamos más insulina de la debida, vamos a tener una hipoglicemia. Que uno engorde, bueno, uno se compensa, uno empieza a comer ya más rigurosamente lo que corresponde, se asimila mejor y efectivamente podemos subir de peso igual que las personas que no tienen diabetes y que comen en exceso. Sí, efectivamente, las hipoglucemias provocan que comamos azúcar y eso también nos puede hacer subir de peso. Pero no le echemos la culpa a la insulina de cosas que no necesariamente son ciertas. Estudiemos, instruyámonos, preguntémosles a nuestros médicos y veamos efectivamente cómo compensar a lo mejor esa alza o esa ganancia de peso que puede tener el comenzar a usar insulina o un tipo de insulina en particular. ¿Has llegado a tener miedo por tu vida teniendo esta enfermedad? Miedo en relación a la diabetes por mi vida, o sea, yo creo que vivimos en una cuerda floja. No puedo irme ni mucho para un lado ni mucho para el otro porque me voy a caer igual, ya sea con una hiperglicemia que me puede hacer tener un coma por una hiperglicemia o efectivamente por una hipoglucemia que también me puede hacer tener un coma diabético. Yo creo que el miedo mayor que puedo tener yo es a no tener los recursos para poder mantener el tratamiento que tengo, a no tener acceso a esos tratamientos, que es lo que pasa en otros lugares, en gente que tiene menores recursos económicos o que definitivamente viven en países en donde la precariedad completa de la sociedad hace que apenas o que ni siquiera la necesidad de insulina esté cubierta. A eso puedo tenerle miedo. Nos vamos a morir todos y puedo salir a la esquina y me pueden atropellar o salir manejando el auto y puedo chocar y tener un accidente y morirme. Si yo viviera con el miedo de que la diabetes me va a provocar la muerte, mejor cierro por fuera, o sea, y me voy y hago otra cosa. No, yo creo que uno tiene que tener respeto y que tiene que tener conciencia que estamos haciendo lo mejor que podemos
para cuidarnos y tener una vida de buena calidad. Sí, yo ya llevo harto tiempo con diabetes. Afortunadamente nunca he tenido que usar un kit de glucagón. Voy a tocar madera porque la verdad es que en eso he sido afortunado. No todos los pacientes con diabetes pueden decir lo mismo. No todos somos iguales y por eso no vale compararse tampoco. Sin embargo, sí me he sentido en el borde, o sea, un low de un glucómetro, una glicemia bajo 20, por supuesto que te hace sentir esa precariedad, esa sensación de indefección, de vaya, o sea, estoy realmente en peligro. Sin embargo, si me quedo con esa idea, me bloqueo, me nublo y no hago nada, ni por salir de esa hipoglucemia, o efectivamente por pensar positivo, ser optimista y sentir que este tipo de cosas que me suceden son señales que me tienen que llevar a hacer cosas que no me vuelvan a poner en ese riesgo. Señales para estar más alerta, señales para decir la diabetes está aquí, es cierto, es tu compañera de vida, la mochila que está ahí en mi espalda y no me la puedo quitar, pero no por eso voy a dejar de hacer otras cosas o me voy a bloquear de disfrutar la vida y las cosas que más me gustan, como es estar con la familia, viajar con los amigos, estar con ellos, en fin. Y según lo que te han dicho, entonces esta enfermedad puede ser hereditaria. El componente genético en la diabetes tipo 2 es fundamental. Claramente uno puede hacer el estudio y ver que las familias empiezan a repetir muchos patrones y claramente personas con diabetes tipo 2 suelen tener padres o tíos o hermanos con diabetes tipo 2. Lo que no está tan claro en el caso de la diabetes tipo 1, efectivamente sí hay un componente genético, pero no necesariamente hereditario. No es que padres vayan a heredarle la diabetes a sus hijos. En mi caso no ha sucedido eso todavía. Mi hijo ya tiene 16, 17 años y no hay ningún aviso de que pudiera tener diabetes tipo 1. Está en riesgo, claro, un 6% de riesgo, algo así, pero no es mucho tampoco en relación a otro tipo de patologías. Y no es que uno se vaya a negar, por ejemplo, a ser padre o madre porque tiene diabetes. Tengo muchos amigos que tienen hijos perfectamente sanos o sanos dentro de la normalidad que la gente entiende, no tienen diabetes. Pero claro, quiso el destino que la combinación genética de mi padre y mi madre y mis abuelos hacia atrás hiciera que yo tuviera diabetes tipo 1. En rigor, yo tengo el mismo material genético que mi hermana y mi hermana no tiene diabetes tipo 1. Entonces ahí uno dice, ¿qué hizo la diferencia? Conozco hermanos iguales que yo, hombre, mujer, que ambos tienen diabetes tipo 1 y sus padres no. Entonces, ojo con esa apreciación también. Y bueno, la ciencia está investigando y en algún momento nos dará finalmente la luz sobre cuál es el origen y si es que se puede finalmente evitar. Pero te agradezco finalmente el haberme dado la oportunidad de hablar un poquito y tratar de clarificar y que quede un registro audiovisual de qué es lo que es vivir con diabetes, con una visión optimista, luminosa, clara, diáfana y con información que puede ser contrastada con la realidad y que no lleve a ningún error. Esa es la idea, de que desmitifiquemos la diabetes, todos los tipos de diabetes, principalmente lo que me compete a mí, la diabetes tipo 1, y de que aprendamos juntos, y de eso se trata. Y demostrar que efectivamente, como tú dices y como yo digo, con diabetes se puede. Gracias.